أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos. Alhamdulillah, nos encontramos nuevamente en este curso de la familia islámica, de cómo construir una familia islámica en la que todos estamos aprendiendo. Incluso yo también, nosotros todos intentamos realizar de nuestras vidas, nuestros sueños, algo que nos beneficie en este mundo y en el otro. Entonces, todos nos beneficiamos. A mí me viene también muy bien recordar estos años, buscarlos, leer, investigar, porque todo esto es de un beneficio para el ser humano, realmente en el mundo en el que nos toca vivir, que es tan fuerte. Justamente hablando del mundo en el que nos toca vivir, hoy vamos a hablar de la construcción de la familia Mahdawi, es decir, de la familia en donde todo gira en torno al imán de esta época, a un imán que está vivo, a un imán que está presente y a un imán que inshallah pronto va a aparecer. Entonces, nosotros como seguidores de Ahlul Bayt, como duodecimanos que somos, tenemos esa creencia, tenemos esa convicción, tenemos esa certeza de la venida del imán al-Mahdi, Sharif, y por eso hoy vamos a hablar de la construcción de la familia Mahdawi, que un poco es como la conclusión de a dónde queremos llegar con este curso, con estas palabras que hemos dicho, con todos estos temas que hemos hablado hasta ahora. Nosotros en este curso vimos distintas formas de enfrentar el desafío verdadero que es formar una familia, y una familia islámica, ni más ni menos. Y si recuerdan, empezamos por nosotros mismos, cómo autoconstruirnos como creyentes, cómo realmente ser merecedores de eso que a veces esperamos de los demás a la hora de buscar una pareja, cómo buscar esa pareja ideal también, o sea, uno autoconstruirse, autoformarse, autoconocerse para que pueda verdaderamente cumplir también los requisitos de otra persona que busque lo mismo y entonces así poder tener una vida en donde realmente la pareja sea una pareja, estén parejos en el sentido de los deseos que tienen, el conocimiento que tienen, eh, en fin, digamos que no hayan después choques eh, que a veces parecen que no se pueden solucionar justamente porque hay una disparidad en cuanto a los objetivos, en cuanto a los deseos, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la fe. Bueno, todo eso realmente es mejor cuando es cerca, digamos, cuando uno está cerca del otro, o cuando los dos tienen por lo menos el objetivo de crecer, de conocer el Islam y de practicarlo cada vez mejor. Suele pasar con parejas que son nuevos musulmanes ambos y ahí quieren investigar mejor, quieren practicar el Islam mejor y suelen salir buenas, muy buenas parejas de allí. Bueno, hemos visto eso, hemos visto cómo, de qué manera, de qué mejor manera tener hijos y traerlos al mundo y educarlos, cómo también solucionar algunos problemas que surgen en la pareja o que surgen con los hijos. Hemos visto desde lo espiritual cuáles son las soluciones, y no solamente desde lo moral, obviamente también, y no solamente desde lo material, como muchas veces suele pasar en este mundo, se pueden solucionar los problemas de familia. Y bueno, más o menos hemos tenido una base del conocimiento de lo que dice el profeta, lo que dice Ahlul Bayt, lo que dice el Corán sobre la familia, en qué se basa esta relación entre el hombre y la mujer, etcétera, para poder a partir de allí empezar a hacer un trabajo en nuestras propias familias, ¿no? Eh, y hoy vamos a hablar justamente en base al conocimiento de los tiempos en el que vivimos, y por eso vamos a comenzar también citando algunos hadices de la época del profeta, de hace 1400 años, que describen realmente cómo es la sociedad en la que estamos viviendo ahora, y que quizás si estos hadices los leían hace 50 años atrás,
iban a sonar raros, iban a sonar extraños, la gente iba a decir, pero no, esto no está pasando, ahora debe faltar mucho para que venga el imán. Hoy cuando encontramos estos hadices, realmente nos sorprende porque es una descripción de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, para poder también superar estos tiempos, para poder de alguna forma convertirnos no solo desde lo individual, sino desde lo familiar, en una familia Mahdawi, vamos a ver eh, qué es lo que podemos hacer y cómo nosotros, como familia ya, y no como un ser individual que se está autoconstruyendo y que por supuesto va a tener un contacto con el imán de la época y va a hacer súplica por él y va a trabajar en su alma, sino directamente como un conjunto de personas que tienen un proyecto de vida y que viven juntos, pueden convertirse en una familia Mahdawi, es decir, una familia que gire en torno a todo lo que tiene que ver con el imán de la época, con su venida y con a preparar el mundo para su venida pronta, inshallah. Entonces, a mí me gustaría empezar leyendo particularmente una narración. Después vamos a ver algunas otras más que son bastante llamativas y bastante fuertes al mismo tiempo, pero hay una narración que es un poco larga, pero que me interesó leerla para que entremos en el clima de saber en dónde estamos realmente, en dónde estamos parados hoy, en el mundo, hoy en nuestra vida, hoy en Occidente, hoy como musulmán que está en Colombia, en Bogotá, que está, no sé, en Venezuela, puede ser en Maracaibo, puede ser en Caracas, o puede ser en Buenos Aires, o puede ser en La Paz, Bolivia, o en Madrid, o en donde esté, y que todos vamos a ver que cuando escuchemos estos hadices, vamos a experimentar que si no es el 100, va a ser el 99% de todas las cosas que vamos a escuchar acá, ya se están viviendo como comunidad islámica, como familia. También hay un apartado de la familia antes de la venida del imán, porque tenemos que aclarar una cosa. Nosotros, para los que quizás no saben mucho del tema o no han profundizado mucho en el tema del imán Mahdi, Ayallah Ta'ala para Sharif, nosotros nos encontramos en una parte de la historia de la humanidad que se llama Ghaibat al-Kubra, ¿sí? Que es la gran ocultación. El imán Mahdi tuvo dos ocultaciones, una ocultación menor, que más o menos fueron unos 70 años, y después la ocultación mayor. Y esta ocultación mayor tiene signos, tiene características en los momentos previos a su venida, ¿sí? Los momentos previos a la venida tienen algunos signos generales que tienen que ver con la descripción de cómo va a ser el mundo en los momentos previos a la venida del imán. Cuando decimos momentos previos y hablamos de signos generales, no necesariamente tienen que ser signos que se van a dar automáticamente antes de la venida del imán, que cuando los vemos ya la venida del imán es inminente. No, pueden pasar décadas incluso. Pero hay otros signos que son unos signos especiales y que son unos signos determinantes que cuando los veamos, cuando los sintamos, cuando los estemos experimentando, no tenemos que tener dudas de que la aparición del imán Mahdi, Ayallah Ta'ala Sharif, va a ser inminente. De esos signos no vamos a hablar hoy, vamos a hablar de los signos generales y como para, digamos, entender en qué época estamos, ¿no? La idea es esa, la idea es que realmente tomemos conciencia a nivel individual y a nivel familiar, sobre todo, de en qué tiempos estamos, en dónde estamos parados en el mapa de nuestra propia vida, y en relación al imán de la época. Para cualquier persona creyente, para cualquier musulmán, sea de la escuela que sea, la presencia del profeta, sallallahu alaihi wa sallam, es muy importante. Las enseñanzas del profeta, estoy hablando a nivel general, de los musulmanes de todas las escuelas, ¿no? Todos queremos saber cómo fue el profeta, todos queremos vincularnos con el profeta de alguna forma. Inclusive todos los musulmanes bendicen al profeta,
Y si nos ponemos a pensar, no hay un minuto en la tierra en el que no se esté bendiciendo al profeta. ¿Por qué? Porque así como los seguidores de Ahlul Bayt decimos mucho salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, cada persona de la escuela, de las 4 escuelas de Ahlus Sunnah, por ejemplo, en el rezo, cuando hacen el rezo, bendicen al profeta y a la familia del profeta. Dicen, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. ¿Sí? Todos en el rezo. Y siempre no hay un segundo en donde la gente no está rezando eh, digamos, a lo largo y ancho de lo que es la Tierra, del planeta Tierra. Por lo tanto, también la gente de alguna forma está vinculada al profeta, lo saluda, saluda a su familia. ¿Y por qué digo esto? Digo porque cualquier musulmán quiere vincularse al profeta y siente una necesidad de vincularse al profeta, ¿sí? No va a haber un musulmán que dice, no me interesa la historia del profeta, no me interesa qué dijo. Si escucha algún hadith va a decir, no, eso no es importante, lo importante es lo que está escrito en el Corán. No, cada musulmán va a querer realmente tener una relación con el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam. Nosotros, los seguidores de Ahlul Bayt, los que somos Ithna Ashari, los que somos duodecimanos, que creemos en los 12 imames, que es la gran mayoría de los seguidores de los shias, la gran mayoría. Entonces, tenemos un imán que está vivo, que si bien está oculto y a veces parece muy lejano por su ocultación, y ese es un signo también del final de los tiempos, eh, esa casi desesperanza, ¿sí?, de su venida, en algunos por supuesto, todo el mundo quiere vincularse con, y debería vincularse con él. Entonces, de la misma forma que cualquier musulmán quiere vincularse con el profeta, quiere tener algo que ver con el profeta, cualquier seguidor de Ahlul Bayt quiere ver al imán de su época y debe anhelar al imán de su época y trabajar para la venida del imán de su época. Entonces, la cuestión familiar no puede estar separada de la cuestión más de aún, o sea, de las cuestiones que tienen que ver con el imán de la época. ¿Se entiende? Es muy importante esto. Y eso es justamente una familia Mazdawi, una familia en la que todo, absolutamente todo, gire en torno a la venida del Salvador esperado. Por eso este capítulo de hoy, y por eso vamos a leer el siguiente hadith, que es para conocer el mundo en esta época. Tenemos varios hadiths, bastantes, pero hay uno en particular que es un poco largo, y es del profeta, sallallahu alaihi wa sallam, que dice, dijo el profeta, uno de los signos del final de los tiempos es la pérdida de la oración. ¿Sí? Esto lamentablemente lo vemos, esto lamentablemente eh, por el egoísmo, por esa ocupación exagerada en el trabajo y en el ganar el dinero, etcétera, etcétera, nos olvidamos de una parte fundamental que es la espiritual y la columna de la religión y del contacto con Dios es el salat, es la oración. Por lo tanto, uno de los signos del final de los tiempos es la pérdida de la oración y la realización incorrecta de la oración. La gente será dominada por los deseos, tenderá hacia las falsas ideas o ideologías también, respetará a los adinerados y venderá su religión a cambio de este mundo. En ese momento el corazón del creyente estará compungido, desesperanzado por no poder corregir la corrupción y el desvío. El mal se mostrará como si fuese lo bueno y el bien como si fuese el mal. El confiable será considerado traidor y el traidor confiable. Se corroborará al mentiroso y se desmentirá al veraz. En aquella época gobernarán las mujeres. Entre paréntesis, no está queriendo decir que está mal que gobiernen las mujeres, pero en el Islam, como sabemos, la cuestión del pudor de la mujer se guarda de tal manera que hay, por ejemplo, ciertas cosas que la mujer no puede hacer. Por ejemplo, en el rezo no puede hacer de imán, no puede rezar
adelante y los hombres, por ejemplo, atrás, por una cuestión de pudor, ¿sí? Entonces, resguardando a la mujer de esas cosas, o por ejemplo, no puede ser jueza, por ejemplo, no puede ser profeta, no tenemos una mujer profeta o una mujer imán, justamente por eso, por la exposición que tiene y para resguardar por el pudor que tiene la mujer a la exposición. En el sentido del salat, por ejemplo, una mujer que está delante de los hombres, imagínense, con las posiciones que tenemos en el rezo, por ejemplo, el suyud y todo eso, no es algo decoroso, no es algo lindo en un momento de espiritualidad como es el rezo. Por esa razón las mujeres, por ejemplo, rezan detrás de los hombres. Entonces, hay ciertas cosas en donde la mujer es mejor que no lo haga o directamente no lo debe hacer en otros casos. Y acá, bueno, en el Hadís el profeta señala eso, ¿no? Que las mujeres gobernarán, y eso tiene muchos significados. Uno de los significados es el gobierno en sí, que las mujeres se harán cargo de los gobiernos en el mundo, y otra es que todo lo que tiene que ver con la mujer separada del hombre también va a estar gobernando o van a gobernar esos asuntos, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno de los signos del final de los tiempos es justamente que en esa época, como dice acá, las mujeres gobernarán. La falsedad será considerada, o las falsedades serán consideradas genialidades, y las caridades pérdida y daño. El hombre no respetará a su padre ni a su madre, tema familiar, y se apartará de sus amigos y compañeros. Otra cosa que estamos viendo, que los amigos hoy son amigos virtuales, hoy hasta la familia es una familia virtual, o sea, son familiares sanguíneos, pero no se visitan, a lo sumo se mandarán un WhatsApp, se pierde ese contacto. La nobleza y valentía de la juventud desaparecerán, eso está claro. Los pobres y humildes serán humillados y menospreciados. En esa época los mercados se concentrarán y los comerciantes dirán, no vendí nada ni me beneficié en lo más mínimo, dejándose a Dios por ello y haciéndolo responsable de ello. En aquella época gobernarán los tiranos y dictadores que matarán a quienes se les opongan y desalentarán a quienes se callen. Subyugarán sus derechos y beneficios, aplastando su dignidad y libertad. Derramará su sangre y llenará la gente de terror y corrupción. Entonces la gente quedará angustiada, deprimida y aterrorizada. Desde el este y el oeste vendrán personas de diferentes colores, configuraciones y atavíos. Guay de los oprimidos de mi comunidad que acepten esta seducción. No se tendrá compasión con los niños, ni respeto por los ancianos. Nos hace acordar mucho a lo que están viviendo nuestros hermanos en Gaza y lo que vivieron hasta hace horas prácticamente nuestros hermanos en el Líbano que han triunfado, mashallah, y el enemigo se ha retirado del sur del Líbano. Las personas tendrán apariencias humanas, pero corazones satánicos. Los hombres serán atraídos y seducidos tanto por las mujeres como por los jóvenes lampiños e imberbes. Hay muchos hadices también que hablan de este tema, ¿sí? De la pérdida de la hombría, de las mujeres también, que van a perder su femineidad. Los hombres se asemejarán a las mujeres y las mujeres a los hombres. En aquella época se colocarán imágenes y representaciones en las mezquitas, al igual que en los templos de los judíos y los cristianos. El Corán se imprimirá en forma muy costosa y adornada. Los minaretes serán altos y las filas de los orantes serán numerosas, pero sus corazones estarán repletos de odio, ira y enemistad. Sus lenguas hablarán en diferentes idiomas, es decir, van a haber musulmanes en distintos países y en distintos países, y las filas de los orantes van a ser multitudinarias, pero va a haber mucho odio entre los musulmanes. Los hombres de mi comunidad se adornarán con oro y vestirán ropa de seda, cosa que es ilícito en el Islam. En aquellos tiempos surgirá la usura y los pagos a destiempo. Todo nuestro sistema hoy es un sistema usurero.
Abundará lo mundano y la frivolidad. Los divorcios aumentarán considerablemente. ¿Sí? No se juzgará según las leyes de Dios. Proliferarán las mujeres cantantes, los juegos y las veleidades. Las cantantes serán privilegiadas y tendrán puestos de poder. Los malvados y delincuentes gobernarán sobre los pueblos. En esa época la peregrinación anual, el Hajj, la realizarán los ricos y poderosos a fin de pasear y divertirse. La clase media para afianzarse económicamente y extender sus negocios. Y los pobres para ostentar y ufanarse. En esa época habrá gente que estudiará y aprenderá el Corán para envanecerse. Surgirán grupos de investigación de la religión, pero sin la intención de glorificar a Dios. Aumentarán los hijos ilegítimos, otra de las cosas que son un signo de esta época, productos del adulterio y la prostitución. Se difundirá el Corán por medio de canciones y tonadas. La gente disputará y competirá para alcanzar los placeres mundanales. En esa época la dignidad, el honor, el respeto serán quebrantados y surgirán perversidades y corrupciones de toda índole. Los inicuos usurparán los derechos de los honorables. La mentira y la falsedad prevalecerán por todos lados. La obstinación y la terquedad serán manifiestas. La pobreza, las privaciones y necesidades abrumarán a los humildes y oprimidos. La gente se enorgullerá de sus atavíos y vestimentas. Lamentablemente, mucha gente vive esclavizada por esto, por el tema de la vestimenta, de la marca, de la ropa que usa. A veces hacen grandes sacrificios para comprar X camisa, X cartera, ¿sí? Y se olvidan absolutamente de todo, porque lo que les da un lugar entre ciertos grupos de gentes es justamente esa cartera o esos zapatos o esa camisa, y no lo que realmente vale el ser humano en su interior. Lloverán tiempos inusuales e inadecuados. Los juegos de azar serán bien vistos y los instrumentos musicales serán ensalzados. Esto lo dijo el profeta hace 1400 años. En nuestro país, en Argentina, hay una gran discusión ahora porque hay muchos chicos de 12 años, 13 años, 14 años que están volviéndose adictos al juego, ¿sí? Se está hablando de ludopatía en la adolescencia. ¿Y a qué se debe esto? Primero, el debate que se está armando ahora es a ver si se hace lícito. Hay un sector que lo quiere hacer lícito. ¿Por qué? Porque se mueve muchísimo dinero. El problema es que hay muchos, como les digo, niños, o sea, estamos hablando de personas de 13 años, 14 años, que se están haciendo adictos, que están haciendo perderle mucha plata a los padres, que utilizan las tarjetas de crédito de los padres a escondidas para poder jugar, y a veces no se controlan y gastan mucho dinero. Y bueno, terminan con este vicio. Y los juegos de azar, recuerden que Dios, cuando menciona la ley del Hammer, de la bebida alcohólica, del embriagante, mejor dicho, también nombra el maíz, que es el juego de azar. Entonces se puede equiparar una cosa con la otra y verdaderamente hacen un daño muy grande. Bueno, los juegos de azar serán bien vistos y los instrumentos musicales serán ensalzados. Hoy lamentablemente todo pasa por ese lado, todo pasa por la cuestión de la música y de la música que es ilícita y de las letras que escuchan los chicos sobre todo. Hay que controlar mucho eso, lo que escuchan nuestros hijos. El reggaetón y todas esas músicas que son parecidas al reggaetón y las letras que tienen, que ponen a la mujer prácticamente como si fuera un trapo de piso, por no decir otra cosa. Son muy nocivas, porque todo eso entra en el subconsciente de nuestros chicos constantemente y terminan realmente pensando la mujer que es un trapo de piso y un elemento solamente sexual, y el hombre que es el que debe esclavizar a las mujeres desde ese punto de vista. Realmente las letras que tienen son espantosas
y por eso uno entiende por qué ciertas músicas en el Islam están prohibidas. Realmente es, eh, es de temer. Por otro lado, estará mal visto ordenar el bien y prohibir el mal, eso está clarísimo, hoy que sucede. Los creyentes resultarán más humillados que los esclavos. La crítica y el reproche predominarán entre las gentes. Otra cosa que pasa, y sobre todo entre los musulmanes, la cuestión de la crítica destructiva, no la crítica constructiva, la crítica constante. O sea, no vamos a ver que nadie vaya a dar un paso para hacer algo por el Islam sin que lo primero que reciba es una crítica. Antes de recibir el apoyo, la felicitación, o ni siquiera, la crítica va a estar siempre. De eso estamos seguros. Los que por lo menos trabajamos, sabemos y ya tenemos callos prácticamente en las mejillas de recibir los cachetazos de lo que son las críticas constantes. Siempre la gente está esperando ver qué hace alguna persona que trabaja para criticar, y eso realmente es algo malo y es, como vemos, uno de los signos del final de los tiempos. Paréntesis también, que creo que no lo dije al principio, lo he dicho muchas veces, también lo expliqué. Cuando se habla del final de los tiempos, queridos hermanos, no se está hablando del fin del mundo, no es que viene el fin del mundo, no es que llega el Yaumul Qiyamah. El final de los tiempos es el final de estos tiempos con todo esto que estamos leyendo, estos tiempos llenos de injusticia, llenos de tiranía, llenos de opresión, llenos de maldad, para dar lugar a la época del gobierno del Wilaya, del gobierno del Imam al-Mahdi, del Raya, de la vuelta a la vida, de los shuhadá, de los mártires, de las grandes personalidades. Es un momento en donde que los cristianos llaman el reino de Dios en la tierra. Es el sueño que tiene cualquier creyente, el establecimiento de los tiempos del Imam al-Mahdi. Entonces, de eso estamos hablando. Bueno, uno de los signos de estos finales de los tiempos es que la crítica y el reproche predominarán entre las gentes. Escuchen esta parte de los hadices. Hasta ahora estamos leyendo un solo hadís muy largo. Los cielos se cubrirán de impurezas, inmundicias y pestilencias. El Imam Ali alayhi salam también nombró la muerte roja y la muerte blanca. Le preguntaron a qué se refería. La muerte blanca era justamente por las impurezas y las pestilencias, mientras que la muerte roja era por las armas, perdón, y los ataques, ¿sí? Los ataques desde el cielo. Incluso tiene un hadiz que en el Nahjul Balagha es muy llamativo, que dice pájaros de mal agüero, que son como ejércitos, pero que no levantan polvo, ¿no? Pájaros, que quiere decir que van volando, de mal agüero, que son como ejércitos. Y donde pasan, destruyen todo sin levantar el polvo. Los ejércitos antes levantaban el polvo, ¿sí? Los caballos, todos los animales, pero estos no, ¿por qué? Porque son aviones, ¿no? Se refiere a esto. Y bueno, también habló de la muerte blanca y la muerte roja. Acá en este hadith el profeta está diciendo que los cielos se cubrirán de impurezas, inmundicias, pestilencias. En aquella época el rico y acaudalado no se preocupará por el pobre y necesitado, a tal punto que un mendigo pedirá limosna de viernes a viernes sin que nadie se ocupe de él. Bueno, este es un hadith del profeta sallallahu alayhi wa alihi que habla de cómo va a ser como se dice, la época previa a la venida del Imam, que es la que estamos nosotros ahora. Como pudimos ver, hay muchas cosas que están relacionadas a la vida familiar, que están relacionadas a la moral, que están relacionadas a los gustos y placeres, la búsqueda de gustos y placeres erróneos en el ser humano. Pero también hay una serie de hadices, de dichos, que hablan sobre las cuestiones más familiares. En este hadith que hemos leído también, ¿no? Se nombra, por ejemplo, esta cuestión de
de no ordenar el bien y de prohibir el mal, de no ordenar el bien y no prohibir el mal, que es una de las bases principales de que una sociedad islámica se mantenga firme y se mantenga fiel a Dios. Bueno, en cuanto a la situación de la gente, a la situación familiar, a la situación moral, a la situación especialmente familiar, es una situación, son situaciones difíciles para el creyente, porque realmente, yo no sé si al escuchar este hadith que hemos leído, no sintieron que el profeta estaba mirando por una pantalla estos tiempos, ¿no? Hay hadices que hablan de la guerra, por ejemplo, y que hablan y que nombran lugares en donde ahora podemos ver en los noticieros todos los días que hay explosiones y hay muerte, pero ahora nos estamos encargando de otra cosa que es el tema de la vida familiar y sobre todo la familia Mahdawi. Uno de los signos también de esta época dice que los musulmanes van a ser llamados musulmanes solamente de nombre, pero que del Islam no va a quedar nada en ellos. Dice que el musulmán va a ser muy ajeno a lo que es verdaderamente el Islam, tanto en lo que es su individualidad, digamos, como musulmán, y menos aún como familia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de familia Mahdawi, estamos hablando de familia islámica, estamos hablando de familia que siga Ahlul Bayt, estamos hablando de familia que siga al profeta, sallallahu alaihi wa alaihi. Pero en esta época, que es la época del imam Mahdi, para allá. Muy bien. Entonces, bueno, acá estoy leyendo otro hadiz, mientras que pasaba una página que dice que en esta época no se conocerá a Dios ni se sabrá lo que es el verdadero tawhid. Si nosotros nos ponemos a pensar, el gran problema que hay hoy en el ser humano es que persigue a cualquier ídolo excepto a Dios Todopoderoso. Nosotros decimos con la lengua la ilaha illallah, pero en nuestras acciones Allah o ese ilah, esa divinidad, es cualquier otra cosa de las que perseguimos. Bueno, eso es lo que deshace la familia, deshace a la persona, deshace la relación con los hijos, deshace la relación con los padres. Por eso el profeta lo primero que dijo fue, digan la ilaha illallah y triunfarán. Es lo primero que le transmitió a la gente cuando les habló en público. Muy bien. Tenemos acá una narración que, a ver que la encuentre, que dice lo siguiente. Dice, no acaecerá, o sea, no llegará la hora de la venida del imán, sino hasta que llegue una época en que una persona, por la intensidad de su pobreza, se dirija a su gente y a sus parientes para pedirles ayuda, apelando justamente a los lazos parentescos que tienen y que no le van a dar nada. Y va a tener que solicitar ayuda al vecino y tampoco le va a dar nada. Una de las características, según el profeta, alayhi salatu wassalamu ala alihi al-kiram, de estas épocas es lo que hablábamos hace creo que una o dos, ya las sé, como es, reuniones anteriores, que es silat rahim, cortar los lazos parentescos, ¿sí? El profeta sallallahu alaihi wa sallam dijo que de entre las señales de la hora están comportarse mal con el vecino y romper los lazos parentescos. Entonces, vimos en el otro hadiz la abundancia de divorcios, cortar los lazos parentescos, la relación, la falta de respeto hacia los padres. Todo es un signo del final de los tiempos. Estamos en esa época, en el final de los tiempos, antes de la venida del imán. Todo lo que nosotros vinimos proponiendo y todo de lo que hemos hablado en este curso tiene que ver justamente con esto. O sea, como podemos ver, la sociedad va para un lado y lo que decía el Islam
va para el otro. Y es exactamente en los puntos que hemos tocado. La relación con los hijos, la relación con los padres, la relación con los parientes, la relación con los vecinos, la relación con la esposa y el marido, los hijos fuera del matrimonio, otro de los signos del final de los tiempos, el engaño, ¿sí? La corrupción moral, la corrupción sexual, es decir, todo lo que nosotros estamos viendo y lo que hemos hablado de cómo construir una familia islámica, todo lo contrario es lo que caracteriza a los mundos en los que vivimos. Por eso, nosotros como musulmanes estamos yendo contra la corriente, ¿sí? En cada punto que nosotros vamos a ver que tenemos que obrar como musulmán, obrar como seguidor de Ahlul Bayt o seguidor del Imam Mahdi al-Sharif, vamos a ver que en realidad nos estamos chocando contra una corriente que va absolutamente en contra de todo lo que nosotros seguimos. Ahora, ¿eso significa que la gente no lo va a aceptar tan fácil? No significa eso, porque justamente el ser humano tiene una necesidad de seguir la espiritualidad, los valores. El tema es que están distraídos. El gran problema del ser humano es el ghafla, la distracción. Por eso uno de los grandes jihad que tenemos en nuestro interior es hacer una guerra cultural contra todo eso. Y también esto mismo que estamos haciendo ahora, tanto ustedes del otro lado como yo de este lado acá, es hacer una guerra cultural también contra estas cosas. Hay un hadith sobre el final de los tiempos que habla, por ejemplo, del lugar que se le da a las mascotas, por ejemplo. ¿Sí? Eh, Ahora que no sé si ustedes escuchan, pero acá atrás se escucha un perro ladrar, fue bastante molesto no sé si ustedes lo escuchan, pero acá por lo menos se escucha todo el tiempo. Y ese lugar que se les da a las mascotas, que no es el lugar correcto, que le da el Islam. El Islam dice que hay que proteger a los animales, que hay que cuidarlos, pero que tienen un lugar especial, digamos, como animales, digamos. Vemos que mucha gente a veces prefiere no tener hijos, otro de los hadices que vamos a leer, ¿sí? Prefiere no tener hijos o prefiere tener pocos hijos, pero prefiere darle todo ese amor a un animal, a un gatito, a un perrito. Nadie dice que no se pueda tener, por ejemplo, un gato, como tenía el profeta, o no sé, una paloma, como también es mustahab tener, o algún animal. O los que tienen lugar en su casa, no sé, un caballo, algo así. Pero, pero no que ocupen ese lugar de un ser humano. El ser humano tiene en la creación tiene un lugar muy especial, ¿sí? Por lo tanto, ese es otro de los signos del final de los tiempos. Acá, por ejemplo, tenemos un hadiz que dice que le preguntaron cuándo vendrá el Qa'im, que se levanta, digamos, el Imam Mahdi. Le preguntaron al Imam Bakr, alayhi salam, dijo, cuando los hombres se asemejan a las mujeres y las mujeres a los hombres. Cuando los hombres, dice, digamos, practiquen la homosexualidad con otros hombres y las mujeres con las mujeres. Y en otra narración dice del profeta, es una narración que el Imam Sadiq, alayhi salam, transmite del profeta y dice que no, no será la hora sino hasta que los hombres sientan celos, tanto por los otros hombres como por las mujeres. Y otra de las cosas, como dijimos recién, es justamente el Islam dice que es bueno tener hijos, es bueno criar hijos, que cuantos más hijos se tenga, siempre es baraka, es bendición, eh, es alegría para el hogar, es alegría para el padre, es un orgullo para los padres. Bueno, acá tenemos un hadith del profeta para estas fechas, digamos, eh, para estos tiempos, perdón, que dice, no acontecerá la hora, sino hasta que aquel que tenga 5 hijos desee haber tenido 4. Y el que tuvo 4 desee tener 3, y el que tuvo 3 desee tener 2,
y el que tuvo dos, desee solo tener uno. Y el que tenga un hijo, diga, ojalá no hubiese tenido ninguno. Eso lo hablamos en las primeras reuniones, cuando hablamos de este egoísmo que hay también, y que ya es cultural prácticamente entre los jóvenes, de no querer casarse, de no querer tener hijos, de querer estar viviendo una vida de adolescente hasta los 45 años. Hay otra narración que dice, llegará un tiempo en el que envidiaréis al hombre de pocos hijos. Así como hoy, en aquella época, y no solamente hace 1400 años atrás, en la época de mis abuelos era lo mismo, ¿sí? La persona que tenía muchos hijos era envidiada, la persona que tenía 8 hijos, 10 hijos, 14 hijos. Cualquier mujer quería estar en lugar de esa madre. Ahora es todo al revés. Ahora tanto el padre como la madre no quieren tener los hijos. Dice en la narración del profeta, llegará un tiempo en el que envidiaréis al hombre de pocos hijos, así como hoy envidiáis al de más hijos y riquezas, al punto de que uno de vosotros pasará junto a la tumba de su hermano y se revolcará sobre la misma, al igual que los animales se revuelcan sobre la tierra del prado, y dirá, ojalá yo hubiese estado en su lugar. Y no dirá esto por anhelo de encontrar a Dios o por las buenas obras que ha realizado, sino por las desgracias y dificultades que descenderán sobre él. Uno de los grandes problemas del final de los tiempos es la falta de dinero, a tal punto que la gente realmente va a desear la muerte, no va a tener amor por la vida. Y es lo que estamos viendo hoy. Es pintar el panorama actual, eh, pero hace 1400 años. Hay muchas narraciones que nos hablan. Bueno, para no, digamos, alargar esto con tantas narraciones, que además ustedes deben conocer muchas, y narraciones incluso que hablan sobre cómo van a ser los gobiernos, cómo van a ser las autoridades, los sabios, en fin, todo lo que tiene que ver con el musulmán directamente y aquello que tiene que ver con, digamos, con los individuos en general, ¿sí? De cualquiera de las sociedades que integran lo que es hoy nuestra época, nuestra era. Realmente, si vemos estos hadices, nos damos cuenta que no hay un error, una exageración, y que podemos decir que estos hadices hablan de estos tiempos, ¿sí? Yo no tengo dudas realmente de que se está hablando de estos tiempos. Y bueno, eh, para retomar un poco lo que es el sentido de esta reunión, la familia Mahdawi entonces es la que está consciente de los tiempos que está viviendo, de todo esto que está sucediendo, de toda esta inmoralidad que hay, de toda esta mentira que hay constante, ideológica, de todo el bombardeo que recibimos a diario, y que entonces siente que la aparición del imam es inminente, y por lo tanto toda su vida gira en torno al imam de la época, gira en torno al imam el Mahdi Ayatollah. Entonces, eh, eh, como dijimos, el mundo es un mundo que está distraído totalmente. La gente está distraída de la presencia del imam. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer como musulmanes? Nosotros que ya podemos establecer y formar nuestras familias y que queremos darle un sentido también a esa familia, más allá de lo que es nuestra práctica islámica y nuestra forma, digamos, queremos darle un sentido más profundo. La mejor forma de darle un sentido profundo es que sea una familia Mahdawi, que esté vinculada al imam de la época. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Miren, es muy fácil. Eh, Todo lo que es el rumbo social, el rumbo económico,
ético del ser humano está dirigido por los mismos shayatín, los mismos satanases, que lo único que quieren es esclavizar al ser humano, y son los enemigos del Imam Mahdi justamente. Como dijimos, todos estos valores que nosotros pretendemos, queremos y deseamos tener, son los que son contrarios a los que ellos le proponen a la sociedad en su mayoría. O sea, nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela, en los mismos programas que vienen en la escuela les enseñan cosas que son inmorales. Mandamos al club a nuestros hijos a que hagan deporte porque queremos que sean sanos, y en el club también se van a enseñar cosas que van en contra de nuestra fe. Es realmente muy difícil en la época en la que estamos. Pero lo que es fácil para nosotros es que hoy es más claro, digamos, poder reconocer la falsedad, ¿sí? Para el que está despierto, para el que está en el tema, para el que está, digamos, leyendo constantemente, instruyéndose de cómo va a ser o cómo van a ser los signos del final de los tiempos, ¿sí? Y qué es lo que realmente quieren para nuestros hijos o quieren para nosotros mismos. Y salir y liberarse. Entonces, la forma, ¿cuál es? Si nos quieren alejar de la espiritualidad, volvernos espirituales. Si los a'immat al-kufr, porque nosotros tenemos imames que nos guían hacia el Buda, hacia la guía, hacia el imán, hacia la fe, y también tenemos a'immat al-kufr. Tenemos imames que nos llevan hacia el kufr, que nos llevan hacia la incredulidad, que nos llevan hacia planteos ideológicos que son falsos, y son justamente los enemigos, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos caminar en contra de esa corriente, debemos correr en contra de esa corriente y mantener nuestra religión y nuestra práctica. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en día, ahí reconocemos ese hadiz tan famoso que dice que para el final de los tiempos mantener la religión es más difícil que tener un carbón encendido en la mano, o también dice en otra narración ¿cómo se llama? Un arbusto con pinches, con espinas, ¿sí? En la mano. Realmente estamos en un momento muy, muy delicado de la historia de la humanidad. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo podemos construir esta familia Mahdawi en esta época que nos tocó vivir? Muy bien. Primero, si tenemos en claro que el imam es el que conduce, que el imam está vivo, que el imam está entre nosotros, que el imam justamente es el que está delante, ¿sí? Y el que guía y el que, digamos, nos conduce hacia un objetivo. Entonces, nosotros debemos principalmente aceptar esa realidad y ponernos al servicio del imam. Si el imam está por delante, nosotros vamos a acompañar detrás. Como hoy el imam no está presente y nosotros tenemos que allanar el camino para la venida del imam, justamente lo que tiene que hacer el ser humano verdaderamente es vincular su vida a la del imam Mahdi, a la presencia y a la existencia del imam Mahdi. Entonces, hay algo que es claro, y que lo dijo Ayatollah Bayat, yo lo compartí hace un tiempo. Dice, la mejor forma de que el imam Mahdi piense en nosotros es que nosotros pensemos en él. O sea, el imam Mahdi está pendiente de las personas que piensan en él y de las personas que se acuerdan. Incluso el imam Mahdi recibe la noticia o las noticias y los actos, tanto buenos como malos, tanto las obras buenas como los pecados, que hacen sus seguidores 2 veces por semana, ¿sí? El imam Mahdi no está ajeno a lo que nosotros hacemos. Y el imam Mahdi, con aquellas personas que lo recuerdan y que trabajan para él y que se sacrifican y que se esfuerzan en su camino, el imam Mahdi también piensa en esas personas, el imam Mahdi también está junto a esas personas, el imam Mahdi, Sharif, hace súplica por esas personas. Entonces, cuando ese proyecto, digamos, de familia es un proyecto Mahdawi, esa familia va a estar vinculada al imam Mahdi. Esa familia
va a ser una familia que va a ser conducida hacia el éxito por el imam Mahdi, ¿sí? Porque lo ponen realmente como imam, lo ponen delante de ellos y todo lo que va a hacer la familia va a girar en torno al imam. Y el imam tiene una mirada de amor, sobre todo, por aquellas personas que piensan en él, que lo miran, que digamos, tienen esa conciencia de decir, bueno, no voy a hacer este pecado porque el imam Mahdi va a enterarse y me va a dar vergüenza. Voy a abstenerme de hacer esto o voy a hacer esta obra de bien. Y hablando de las obras de bien y de todas las cosas que podemos hacer como familia para vincularnos al imam Mahdi, hay una lista de cosas que podemos hacer que de seguro nos va a vincular mucho con él. Así como la semana pasada les insistí mucho en que lean el Hadith al-Kifá o lo escuchen, no sé si lo hicieron, no sé si tuvieron la experiencia de hacerlo, no sé si los que lo hicieron sintieron que cambió algo, sintieron que se acercaban más a Dios, que esa casa estaba frecuentada por los ángeles. Ojalá, inshallah, que lo hayan podido hacer, pero de la misma forma que les recomendé tanto hacer esta lectura, serie de acciones que podemos hacer en familia para vincularnos al imán de la época y sobre todo en lo que es la crianza de nuestros hijos. Por ejemplo, nosotros en el Islam generalmente se acostumbra eh, decirle a los hermanos, y bueno, por supuesto es algo que viene del mismo Corán y del profeta, alayhi salatu wassalam, dar sadaqa, ¿sí? Dar sadaqa, la sadaqa es, por ejemplo, un hadith famoso, dice que repele los males, repele las enfermedades. O sea, cuando uno da sadaqa, esa sadaqa tiene un efecto. La sadaqa es la limosna, es la caridad que uno da, ¿no? O sea, nosotros en el Islam tenemos, por ejemplo, algunos dineros o bienes o cosas que damos porque es obligatorio. Pero el homs, no sé, el zakat. Pero después, todo lo que nosotros demos de nuestro corazón y que no estamos obligados, eso se llama sadaqa. Y esa sadaqa que nosotros damos, justamente con sinceridad, ¿sí? Porque no hay una obligación para ello, porque lo hacemos de corazón, tiene un efecto muy, muy importante en nuestra vida diaria, más allá del efecto que tiene la otra vida. Bueno, si nosotros esa sadaqa la vinculamos al Imam Mahdi, no solamente tiene un beneficio en este mundo y en el otro, nos va a ampliar el sustento y todo lo que conlleva dar sadaqa, dar limosna, sino que además los ayer, ¿cómo se llaman? Las recompensas que tienen esa obra de dar sadaqa la compartimos con el Imam Mahdi. Y si nosotros le estamos compartiendo al Imam Mahdi parte de nuestra recompensa, él también hace lo mismo con nosotros. ¿Sí? Es muy fuerte, o sea, realmente es algo grande. En este sentido, hay una forma especial de dar sadaqa que es hacerlo en nombre de Seyyida Narges. ¿Sí? Quien quiere que esa sadaqa se multiplique realmente, cuando da sadaqa, que lo haga en nombre de la madre del Imam al-Mahdi, Ayallah Ta'ala, para Sharif, que es Seyyida Narges. Eso dicen, alegra mucho al Imam Mahdi. Eso lo conmueve al Imam Mahdi, y el Imam Mahdi se fija también mucho en esa persona que hace esta obra, por su madre, Seyyida Narges. También, por supuesto, como siempre decimos, hacer las súplicas, ¿no? Bueno, ya aprendimos que es muy bueno en familia leer, por ejemplo, Dua al-Tawasul, Dua al-Kumail. Bueno, que lean Dua al-Faraj, por ejemplo, para la aparición del Imam Mahdi en familia. Que digan el Dua, Allahumma kun li waliyika al-hujja, antes de comer, en el hogar, que suene, que se escuche. Ese es el modelo de familia Mahdawi. Cuando nosotros estamos diciendo estas cosas, me parecen algo lógico, digamos, bueno, por supuesto, claro, cada musulmán va a hacer eso, o va a decir bismillah antes de comer, o va... No, estos realmente son llaves, son
secretos que Dios tiene, ¿sí? Y que no todo el mundo conoce, o sea, no todos los musulmanes primero saben estas súplicas, no todo el mundo sigue a Ahlul Bayt, no todo el mundo se beneficia de esto. Por eso, tener la cercanía con el imán de la época es en este mundo de ¿cuántos habitantes? 7.000 millones de personas. ¿Cuántos son los que son conscientes realmente de quién es el imán Mahdi? Y que ya nació y que está oculto. Son una minoría, ¿sí? Entonces, siéntanse agraciados. ¿Sí? Y estas cosas, estas pequeñas cosas, dentro de esa minoría que son los seguidores de Ahlul Bayt, no todo el mundo las hace, no todo el mundo las conoce, no todo el mundo tuvo la suerte de escuchar que, por ejemplo, dar sadaqa por Sayyida Narjes es tan elevado. Dua faraj, por ejemplo, hacer dua, dar regalos a los hijos en nombre de Imam Mahdi Ayatollah para Shawshani. Esto nosotros siempre lo aconsejamos, por ejemplo, cuando en el mes de Ramadán, yo siempre digo, por ejemplo, acá en Occidente, nuestros hijos, ¿no? Eh, escuchan que los amigos van a recibir un regalo importante en Navidad, cuando vienen los Reyes Magos, no sé, el Día del Niño. Muy bien. Yo siempre insisto con algunas fechas especiales. Una de ellas son los Ayad, son los Eid, ¿sí? Eid al-Fitr, Eid al-Adha, para que le den esa importancia a los chicos. Eid al-Fitr, sobre todo si los chicos ayunaron, tener un buen regalo ese día. Pero el 15 de Sha'ban, que es el natalicio del imán, también hay que hacerle un regalo a los chicos. ¿Sí? Si tu hijo se llama, por ejemplo, Jawad, el día del nacimiento de Imam Jawad, hay que darle un regalo. Si tu hijo se llama, no sé, tu hija se llama Fátima, el día del nacimiento de Fátima, hay que hacerle un regalo. Tiene que sentir alegría del nombre que realmente le pusimos. Pero con el Imam Mahdi, la relación tiene que ser más profunda todavía. ¿Por qué? Porque debemos educar a nuestros hijos en que es el imán de la época. Cuando decimos el imán de la época es, a ver, si nuestros hijos, por ejemplo, pueden ver en un partido de fútbol a Messi, no sé, por decir algo, o no se me ocurre decir el presidente porque en Argentina se asustan los chicos. Entonces, los grandes también. Entonces, bueno, por poner un ejemplo de alguien que los chicos, por ejemplo, anhelan mucho y que está vivo, eh, y lo quieren ver y lo quieren tener ahí adelante. Bueno, nosotros tenemos que crear también esa sensación, ese deseo en nuestros hijos de ver al Imam Mahdi, de estar con el Imam Mahdi. Y entonces el 15 de Sha'ban, por ejemplo, hacer regalos para nuestros hijos, ¿sí? En nombre del Imam Mahdi. Cuando tengamos que hacer algún buen regalo en nombre del Imam Mahdi. Cuando le demos dinero a nuestros hijos para que dé sadaqa, muchas veces los chicos nos piden dinero porque ven a una persona pobre y escuchan que hay que dar sadaqa, que un musulmán debe dar sadaqa. Es muy normal, muy común que nuestros hijos nos pidan dinero cuando ven a una persona necesitada. Bueno, dalo, pero compartí esto que está dando con el Imam Mahdi, ¿sí? Vincular a nuestros hijos, que lo vean como el héroe, ¿sí? Que realmente es. Una cosa también que es muy importante con respecto justamente a los hijos. Eh, Generalmente los chicos conocen un montón de cuentos, que los ven en los libritos de cuentos que uno les compra cuando son chicos, que los ven en la televisión, que se los contamos antes de ir a dormir. Bueno, siempre que esté en nuestras manos contar un cuento, siempre que esté en nuestras manos regalar un librito con alguna historia o algo, la cuestión del imán de la época es tan importante que ellos aprendan que hay un imán, que hay que seguirlo y que está vivo, que en esos momentos nosotros tenemos que aprovechar para contar cuentos, o sea, para contar la historia del imán Mahdi. La historia del imán Mahdi es muy hermosa, la historia del nacimiento del imán Mahdi, la historia de Narges, de la madre del imán Mahdi, ¿sí? Cuando estaba en Bizancio, cuando era malika y cuando eh, toda la historia, digamos, todo el recorrido que tiene entre que sueña con el imam Hassan al-Askari,
y que después, bueno, ella se viste así como un soldado para mezclarse con los soldados y ser raptada, y hasta que llega a Samarra y que la liberan y que se casa con el imán y que todo eso es hermoso, por ejemplo, y a los chicos los atrapa, les gustan esas historias. Y cuando nosotros les contamos esas historias, realmente, es como los chicos cristianos cuando le hablan de la Virgen María también, ¿sí? Para ellos después termina siendo algo muy importante, se genera un amor muy especial, y después vemos que muchos cristianos capaz no practican la religión, pero tienen un respeto, tienen un amor por la Virgen María, por Jesús. Bueno, nosotros con el imán Mahdi también tenemos que tener y crear esa relación en nuestros hijos. Entonces, contar esas historias, hablar en la mesa sobre las cuestiones que tienen que ver con el imán Mahdi. No hacer que nuestros hijos, por ejemplo, pierdan la esperanza en el imán Mahdi. Que nuestras esposas, que nuestros esposos también. O sea, que sea un tema que se hable en las reuniones y en la mesa. Después, hablando de reuniones también, hacer reuniones en nombre del imán Mahdi. Invitar a la gente, invitar a los amigos, invitar a los vecinos si quieren, eh, y dar comida en nombre del Imam Mahdi, no solamente el 15 de Shaban, estamos hablando en cualquier momento. Cada uno que quiera hacer algo, cada uno que quiera dar sadaqa, cada uno que quiera de alguna forma compartir las mercedes que Dios les da, que eso es muy bueno también en forma de agradecimiento, que lo haga en nombre del Imam Mahdi, que la recompensa vaya toda para el Imam Mahdi. Por Dios, que en ese momento el Imam Mahdi se entera de lo que uno está haciendo, ¿sí? Y cada vez que nosotros necesitemos de la intercesión del imán, el imán va a interceder, el imán va a hacer súplica por nosotros, el imán nos va a tener presentes. Eh, Otra de las, hacer algo que se llama dar la promesa, ¿sí? Cuando uno promete algo, por ejemplo, promete, no sé, matar un cordero, ¿sí? Si sale bien una operación, y repartirlo entre los pobres. Bueno, también hacerlo en nombre del imán. Todo eso es muy, muy meritorio. También, así como festejar el 15 de Shaban, digamos, y darle una importancia especial a ese día. Bueno, además de todo eso, y de que, digamos, esté siempre presente el nombre del Imam Mahdi en nuestras casas, en nuestras familias, hay algo que yo recomiendo porque yo tengo la experiencia y creo que ya lo he contado en otras oportunidades. Cuando uno tiene un problema grande, 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 que no lo puede solucionar, también hablarlo con él. Y esto lo han señalado muchos de los sabios, muchos de los místicos. Imam Khomeini habló de este tema. Imam Khamenei también ha hablado de este tema. Ayatollah Bahjat ha hablado muchísimo de este tema. Sayyid Muhammad Hossein Fadlallah también ha hablado de este tema. O sea, los grandes sabios de esta época, los místicos de esta época, Ayatollah Bahjat, Kimo, Rajab al-Hayat, bueno, casi todos los grandes sabios y místicos han dicho y han recomendado que cuando tiene el ser humano, el seguidor de Ahlul Bayt, un problema, que cuando está a solas lo hable con el imán, lo hable haciendo de cuenta que el imán está delante. Y el imán lo escucha, y el imán lo ayuda. Y yo en mi vida personal, creo que ya lo conté alguna vez, no lo voy a contar nuevamente, pero yo tenía un asunto que era imposible y que durante casi 2 años estuve buscando la solución y no se podía. Un tema que muchos sabrán, porque yo ya lo he contado varias veces, y algo que no se resolvía, un problema que no se resolvía y que era, para mí era muy, muy terrible, muy pesado, muy, o sea, se hacía insoportable ya la vida realmente de esa forma, y golpeé todas las puertas, y una puerta se abría hasta que un día golpeé la puerta que tenía que abrir, que tenía que golpear, perdón, que era la del imam, era la de Allah, o sea, la de Allah y de su regente en la tierra, a solas, y solo el imam sabe qué le dije exactamente, y a la semana se solucionó, sin que mueva un dedo yo. O sea, fue una sorpresa para mí. Una situación que no se daba, de papeleo, si quieren, una cuestión que tiene que ver con mi viaje de estudios
seminario, que yo ya había estado y volví, bueno, no podía volver para el otro lado, parecía que nunca más, y se solucionó de un día para el otro. Y no solamente se solucionó, sino que en todo el camino yo sentí que había algo, una fuerza especial que hacía que todos los problemas se resuelvan. Y desde que empecé hasta que terminé, todo salió como redondo, como dice. Y la verdad que fue eso, fue esa mirada especial del imán Mahdi Ayatollah Ta'ala Farajah Sharif, y que nosotros debemos tener en nuestra vida siempre y en nuestra familia. La familia Mahdawi es la familia que está protegida de todo lo que lamentablemente contamina a las otras familias. La familia Mahdawi es la que vive bajo el paraguas del Islam, bajo el paraguas de Ahlul Bayt, bajo el paraguas del Corán. Hay que vincularse con el Corán mucho. Imam Khomeini, rahmatullah alayh, decía que el Imam Mahdi, Sharif, cuando venga, su constitución va a estar basada en el Corán, obviamente. Por lo tanto, si nosotros queremos ser útiles, cuando venga el imán tenemos que conocer el Corán. Debemos conocer el Corán. Para poder ayudar, para poder estar al día también de las leyes, de las cosas de Dios que se van a establecer cuando venía el imán. Entonces, vincularnos con el Corán es vincularnos con el imán. ¿Sí? Todo lo que una familia Mahdawi es una familia que resuelve sus problemas pensando también en la presencia del imán. Por lo tanto, el imán es el imán de la justicia, no el de las injusticias. Nadie va a poder ser justo eh, y rechazar al imán. Una persona justa, cuando lo conoce, lo acepta. Y al revés, no puede haber una persona que sea injusta y que sea de los seguidores del imán. Porque el imán Mahdi es el imán de la justicia. El imán Mahdi es el imán que va a establecer la justicia en el mundo. Por lo tanto, un hombre que es injusto con sus hijos, un hombre que es injusto con su esposa, o viceversa también puede ser, un hijo que es injusto con su padre, un padre que es injusto con su hijo, no puede ser de los seguidores del imán. Si nosotros queremos solucionar nuestra vida familiar, nuestra vida con Dios, nuestra vida espiritual, debemos vincularla al imán de la época. Así como en la época del profeta había que seguir al profeta, en nuestra época tenemos que seguir al imán. Y no es una excusa que esté oculto, que no lo podamos ver, ¿sí? Porque para una persona que realmente está vinculado con el imán, no hay distancia. No hay distancia, no existe esa distancia. Sabe que cuando lo saluda, el imán recibe ese saludo, contesta ese saludo. ¿Acaso ustedes, seguidores de Ahlul Bayt, cuando hacen el salat y saludan al profeta, no tienen la certeza de que el profeta les responde el saludo? Cuando van a la tumba del Imam Reda, en Mashhad, o en Najaf a la tumba del Imam Ali alayhi salam, y dicen, As-salamu alayka ya Amir al-Mu'minin, ¿no saben que Amir al-Mu'minin les responde? Y bueno, entonces el Imam Mahdi, que está presente en esta época, en este mundo, ¿cómo no va a responder? A las quejas que ustedes tienen, a las necesidades que ustedes tienen. Por supuesto, Dios es el que tiene la última palabra. Pero quien se vincula al imán sabe que es el imán el que va a pedir por uno. Y que ese pedido del imán es un pedido respondido por Dios Todopoderoso. ¿Sí? Una familia Mahdawi es también una familia que quiere establecer las reglas y las leyes divinas dentro de su hogar y fuera de su hogar. Entonces, una familia Mahdawi es una familia que establece el salat. Yo expliqué muchas veces que establecer el salat y hacer el salat son dos cosas distintas, digamos. Una persona puede hacer el salat, pero establecer el salat como algo, como la columna de la religión, en cada lugar es que esa persona se preocupe no solamente por su salat, sino por el salat de los demás, que recen en comunidad cuando están en familia. Una familia Mahdawi es una familia que es celosa de su religión. Una familia Mahdawi es una familia que es celosa del pudor
Y todo esto, fíjense, el pudor, el rezo, todo lo que para el final de los tiempos el ser humano y los musulmanes van a perder. Entonces, la familia Mahdawi es la familia que protege el Islam, ¿sí? Es la familia que mantiene vivo el Islam. Y son esas familias también que han defendido también el Líbano, que defienden a los palestinos y no los abandonan, que defienden la República Islámica, que defienden a Irak, que defienden Yemen. Cuando vemos hoy quienes están defendiendo el mundo, son los seguidores del Imam Mahdi. Cuando vemos hoy quién son el orgullo del Islam, son los seguidores del Imam Mahdi. Bueno, esos seguidores del Imam Mahdi, esos mártires, esos mujahidines, esos combatientes por la causa de Allah, son seguidores del Imam Mahdi. Tienen presente al Imam Mahdi, anhelan al Imam Mahdi y por supuesto sus familias, forman familias que aman al Imam Mahdi. Sus hijos muchas veces los vemos orgullosos de los padres que se han martirizado. Eso es parte de la crianza, eso es parte de un estilo de vida, ¿sí? Y ese estilo de vida es el estilo de vida Mahdawi. Nosotros en América Latina también lo podemos construir. Nosotros quizá no tenemos la misma cultura, ¿sí? Quizá tenemos en nuestras familias, como sabemos, familias que son mitad cristianas, mitad musulmanas. No es un impedimento. Piensen también algo. Hay un vínculo tan fuerte entre el Imam Mahdi y Jesús, alayhi salam, que no hay ningún problema en también transmitir ese amor por el Imam Mahdi a nuestros amigos o a nuestros parientes cristianos, ¿sí? Como saben, el Imam Mahdi, a través de su madre, a través de Narjes, está vinculada a la casa de David, está vinculada a la casa de la Virgen María, a la casa de Jesús. Él era descendiente por parte de la madre de Pedro, compañero de Jesús, alayhi salam, y como sabemos también, esperamos también a Jesús, nosotros los seguidores de Ahlul Bayt, y los musulmanes en general, en realidad, en la segunda venida, y sabemos que van a venir juntos y que, digamos, hay una conexión entre Jesús muy fuerte y el Imam Mahdi, y entonces por esa misma conexión también podemos contagiar ese amor y que la familia Mahdawi termine siendo también la verdadera eh, familia seguidora de Jesús también, ¿no? Verdaderos seguidores de Jesús, verdaderos seguidores de Imam Mahdi, unidos, inshallah, contra tanto mal que hay en el mundo. Entonces, queridos hermanos, vamos a dar por terminada la sesión de hoy y queda una sola sesión que va a ser de despedida, que va a ser, inshallah, la semana que viene, en la que vamos a hablar de un tema particular que, que es, ¿cómo se llama? El tema de la exposición que tienen nuestros hijos en las redes sociales y vamos a preparar algo especial para que vean sobre, por ejemplo, los signos que tienen personas, digamos, que están desviadas y que quieren desviar a nuestros hijos, tienen códigos entre ellos, tienen signos entre ellos, entre los náuzubillah, los pedófilos, todos estos. Presten atención, si Dios quiere, a ese programa, que va a ser el último, porque si Dios quiere, inshallah, y sale bien, con algún material que nos han facilitado hace bastante tiempo sobre la simbología, sobre todo, y sobre cómo los movimientos que hacen y cómo se manejan para atraer a nuestros hijos en las redes sociales y cuáles son los juegos que son muy criticados hoy y todo eso, quizá podemos abrir más los ojos y a veces parar algunos problemas que son graves en los hogares en general. Quizá no tiene que ver mucho con el tema de la familia islámica, sino que es una ayuda para todas las familias. Pero si pueden, inshallah, participen porque
es interesante. Y me pareció interesante meter ese tema como última reunión, porque tiene que ver con el hogar en sí y con la familia, y porque, bueno, eh, gracias a Dios, a lo largo de estos años y estando sobre todo trabajando con muchos chicos en la escuela, he tenido la posibilidad de tener cierta experiencia, ¿no? En lo que es la relación que tienen los chicos con los medios, con la computadora y sobre todo y los juegos online. Eh, y he participado de algunas charlas, algunos cursos. Recuerdo una muy importante en Bogotá, por ejemplo, cuando estuve hace unos años, que nos invitó la policía de allí y fui con el hermano Marlon y recuerdo que fue muy, la verdad que asustaba en ese momento todo lo que estaban expuestos los chicos. Bueno, después hemos tenido la experiencia de acá en Argentina, en nuestro colegio incluso han venido personas a dar seminarios y a explicarle incluso a los chicos, no solo a los padres, sobre estos temas. Y me gustaría varias cosas volcarlas a una charla, no va a ser tan larga, aclaro que no va a ser de una hora y media, y para que nos despidamos también, inshallah. Y después vamos a pensar en algunos otros encuentros con algún otro tema, si Dios quiere, para todos. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dios los bendiga mucho, inshallah.